ALDE Land. Estimados miembros del Grupo ALDE, señoras y señores, buenas tardes y muchas gracias en nombre propio y también a Izaskun Bilbao. Bienvenidos a Euskadi, al País Vasco. Presentar nuestro país y nuestro proyecto. Un proyecto que mira a Europa. De hecho, Europa es referente principal de la estrategia marco de internacionalización Euskadi Basque Country 2020 que hemos aprobado este mismo año. Y voy a estructurar mi intervención en 4 apartados. Una breve reseña histórica que pone de manifiesto el europeísmo de Euskadi, los objetivos de un país pequeño con vocación internacional, el nuevo tiempo tras más de 5 décadas de terrorismo de ETA y nuestra visión de futuro de Europa. Primero, por lo tanto, el europeísmo de Euskadi. El primer lehendakari del gobierno vasco tomó posesión de su cargo el 7 de octubre del año 1936. Fue el primer lehendakari del gobierno vasco en 1936. Y en su ideario y praxis política, Europa fue siempre una referencia fundamental. Participó en los nuevos equipos internacionales y en los primeros pasos del movimiento europeo, constituido en marzo de 1947 en París, en la sede del gobierno vasco en el exilio. El pasado 9 de mayo conmemoramos el Día de Europa, reconociendo los 70 años de Eurobasque, la sección vasca del movimiento europeo, por su contribución a la constitución de una Unión Europa federal respetuosa con la diversidad de sus pueblos. Ese mismo día reconocimos además el papel del movimiento europeo en el Congreso de La Haya hace 70 años, considerado como punto de arranque del proceso de integración y unión de Europa. Segundo eje, los objetivos de un país pequeño con vocación internacional. La vocación y trayectoria de Euskadi Basque Country es abierta al mundo. Así, durante los últimos 10 años, hemos firmado 450 acuerdos y participamos en 75 redes internacionales. La actividad exterior supone hoy una tercera parte de nuestra riqueza y durante los 4 últimos años hemos incrementado nuestra capacidad exportadora, superando los 22.000 millones de euros. Nuestra estrategia prioriza iniciativas en 18 países y 12 regiones en todo el mundo. Además, remarco especialmente el impulso al sector turístico, que supone el 6% del Producto Interior Bruto y supera los 3,5 millones de visitantes por año. De hecho, esta semana, pasado mañana, acogeremos aquí, en Donostia, la reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. Tercer eje, el nuevo tiempo que iniciamos. Euskadi acaba de poner fin a una lacra de más de medio siglo de terrorismo y violencia. ETA se ha disuelto de modo unilateral, efectivo y definitivo el pasado 3 de mayo. Estamos viviendo un tránsito histórico, también en Europa, porque este es el último movimiento terrorista que hemos conocido en nuestro entorno. Como sociedad vasca y desde la responsabilidad de gobierno, tenemos la tarea de construir la convivencia y lograr el encuentro social. Una tarea centrada principalmente en la construcción de una memoria crítica del pasado que deslegitime el recurso al terrorismo y la violencia. Una tarea que complete el trabajo de reconocimiento de las víctimas en todos sus derechos de verdad, justicia y reparación. Nos hemos propuesto asentar una convivencia integradora de presente y de futuro. Este proyecto tiene también una dimensión externa. Euskadi está vinculada a los valores que mejor representan el proyecto europeo. Desde nuestra experiencia, queremos hacer nuestra aportación a una Europa de la paz, de la solidaridad y de los derechos humanos.
Una Europa asentada en los valores del humanismo, comprometida con una convivencia basada en el pluralismo y los principios democráticos. Valores que están en la génesis del proyecto europeo. Este es el primer punto que hemos recogido en el documento Visión Vasca sobre Europa, nuestra contribución al debate abierto con el Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Y el cuarto punto, precisamente, nuestra visión del futuro de Europa. Europaren batasuna. La Unión de Europa siempre ha sido un sueño para nosotros. A las libertades, a las políticas sociales, el Lehendakari José Antonio Aguirre soñaba con la unidad de los pueblos de Europa. En ese camino, el gobierno vasco quiere construir una Unión Europea federal, constructiva y democrática que aúne a los pueblos. Actualmente, la gobernanza multinivel y un principio de descentralización basado en el principio de subsidiariedad. Esos son los principios de la Europa política que defendemos. Los países, regiones y naciones constitucionales que están dentro de Europa tienen un proceso activo que tienen que recuperar y consideramos que ha llegado la época para ello. Por eso, las regiones constitucionales que tienen competencias legislativas y las realidades nacionales tienen que ver reforzado su papel. A la reflexión abierta por Jean-Claude Juncker en marzo de 2017 con el Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Defendemos una nueva visión política de Europa acorde a sus valores fundacionales. Una Unión Europea de corte federal y constituyente, democrática y acorde con la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Una Europa política basada en los principios de la gobernanza multinivel y el principio de subsidiariedad que contempla desde el Tratado de Lisboa una dimensión descentralizada. Planteamos la oportunidad de recuperar un papel activo en la construcción europea para los pueblos, regiones y naciones existentes en el interior de los Estados miembros. Una Unión Europea más eficiente y cercana a la ciudadanía a través de la participación, incorporando un papel a las regiones constitucionales europeas que cuentan con competencias legislativas y aquellas que representan a realidades nacionales sin Estado. La situación en Cataluña demanda una visión constructiva y una solución política de largo plazo. Hemos propuesto analizar la incorporación a la normativa de la Unión Europea de una directiva de claridad que establezca los cauces para que las comunidades políticas puedan, de forma legal y pactada, en el marco de su Estado miembro, consultar a su ciudadanía sobre su estatus de futuro. Nuestra visión del futuro de Europa está alineada con el pilar social de la Cumbre de Gotemburgo. Hemos planteado impulsar políticas con dimensión social que permitan superar el paradigma de la austeridad, que contribuyan a la viabilidad de los sistemas de bienestar, dando respuesta a retos como la integración laboral de la juventud, las mujeres y las personas paradas de larga duración. Proponemos respuestas al reto demográfico y el envejecimiento de la población mediante políticas de apoyo a las familias y la conciliación. Abogamos por fomentar la economía social y por modelos de trabajo asociado como el cooperativismo. Defendemos una mayor atención a la cultura y la diversidad. Euskadi es una comunidad bilingüe y este es un activo singular de Europa. Es preciso sentar las bases de una Europa más plural, alejada de las tendencias uniformadoras en el ámbito cultural y lingüístico. Planteamos fomentar el conocimiento de la cultura de los pueblos que integran la Unión Europea, así como el impulso y protección de las lenguas minoritarias y no hegemónicas existentes en Europa. Abogamos también por una Europa más competitiva.
Planteamos una política económica europea que preste particular atención a las pequeñas y medianas empresas. Una clara apuesta por la industria, la investigación e innovación. Acciones para la modernización del tejido industrial con inversiones en infraestructuras y nuevas tecnologías, adaptando los sistemas educativos y formativos a las nuevas necesidades. La Unión Europea debe liderar también un modelo sostenible. Es importante mantener la lucha contra el cambio climático y apostar por el cumplimiento de los compromisos internacionales. En este sentido, es preciso impulsar un modelo socioeconómico bajo en emisiones de carbono. El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En Euskadi hemos aprobado alinear nuestros esfuerzos hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas que marca la Agenda 2030. Nuestro modelo de desarrollo humano sostenible comparte las 5 P's de Naciones Unidas: persona, planeta, paz, prosperidad y partenariado. Abogamos por una Europa abierta y humana, comprometida con el multilateralismo, respetuosa con los consensos internacionales en materias como derechos humanos, cambio climático, solidaridad o desarrollo humano sostenible. La Unión debe garantizar los derechos fundamentales de las personas que huyen de la pobreza, las guerras, la persecución o las violaciones de los derechos humanos y llegan en busca de refugio. Eusko Jaurlaritzak, el Gobierno vasco, sobre la base de unos valores compartidos firmes, quiere construir una Unión Europea que sea solidaria y comprometida con los otros pueblos, formada por iguales, que va a ser punto de encuentro y será próspera, basada en un mercado de economía social, con un firme compromiso social. Como eje principal, queremos que sean las personas. Europa. Una unión basada en sólidos valores compartidos, solidaria con los demás pueblos del planeta y comprometida con las generaciones futuras. Una Europa de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales, lugar de encuentro de sus pueblos. Una Europa competitiva, abierta y próspera, basada en una economía social de mercado y con un firme compromiso humano y social. Una Europa que recupere sus principios fundamentales y vuelva a situar a la persona como eje central de su acción. Una Europa capaz de integrar la diversidad de todos los pueblos, regiones y naciones que la integran, entre las que se encuentra la Euskadi Basque Country, que les da la bienvenida. Ongi etorri. Bienvenidos y gracias.